colegas legisladores federales en el Senado, a Guillermo Camporrell y a Eduardo Nava Bolaños. Estoy aquí para ser parte también de esta celebración amistosa, pero a la vez para compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que yo creo que se puede y se debe hacer en la unidad. Y por supuesto que debo empezar por explicitarles a ustedes por qué de mi presencia hoy aquí en Querétaro. Porque tiene motivos muy precisos, tiene objetivos muy precisos. Uno de ellos es el de manifestarle a nuestro joven e inteligente dirigente estatal en el estado de Querétaro, Ricardo Anaya, nuestro apoyo y solidaridad a la lucha que ha encabezado a nombre del PAN y de los diputados locales del PAN en la impugnación en contra de la elección de consejeros electorales para el Instituto Electoral de Querétaro. El motivo de mi presencia aquí es decirle a Ricardo Anaya que no solo en Querétaro el tema es importante y fundamental, lo es para muchas otras partes y latitudes del país, y sobre ello quiero hablar. De la batalla que den los queretanos en esta materia va a surgir nuevos antecedentes para otras entidades del país. Así que en primer lugar, decirle a Ricardo Anaya que no puede cejar, que no puede en modo alguno retroceder un milímetro en términos del señalamiento que el PAN tiene que hacer de la sentencia de ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por más chantajes que se coloquen en el ambiente, por más amenazas que se expresen o se insinúen, por incluso un ambiente de linchamiento que se pudiera advertir, no se puede cejar, porque ceder significaría perder más de lo que pretende hacerle perder al Estado de Querétaro la resolución del TRIFE, impulsada por el Congreso del Estado y planeada, incubada en la mente de Calzada Rovirosa, incubada y planeada en la mente de algo que quiere presentarse como el nuevo PRI y que reproduce exactamente las prácticas del viejo dinosaurismo priista, solo que ahora presentado como el dinosaurismo priista. Estoy aquí para hablar en medio de una celebración como la que ustedes tienen, de una preocupación. Estoy aquí para hablar de un tema que se convierte en acechanza no solo para la democracia de Querétaro, no solo para el sistema de partidos de Querétaro, una acechanza al sistema electoral del país. Y lo hago desde Querétaro porque, y sobre todo si aquí hay corresponsales de los periódicos de la capital del país, quiero decir que desde Querétaro expreso al partido en el país la preocupación por los criterios, los argumentos en los que se basa la sentencia que ha confirmado la inconstitucional elección de los consejeros del Instituto Electoral de Querétaro. Un instituto que de IEDQ ha pasado a ser el IEDPRI, porque se le ha entregado a una mayoría afín al gobernador,
y representa la imparcialidad, la honestidad, la confiabilidad, la certeza que requiere una autoridad electoral. Y digo que le hablo al PAN de todo el país y particularmente al Comité Ejecutivo Nacional. No discrepo de que se diga que vamos a acatar la sentencia. Por supuesto que no tenemos de otra. Discrepo de que no se denuncien los términos de los lamentables argumentos, patéticos argumentos, ridículos argumentos en los que basaron 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la confirmación de la elección que hizo el Congreso del Estado. Y digo que discrepo porque el PAN tiene que salirse de la dinámica en la que acepta cualquier tipo de resolución del TRIFE. La vamos a acatar, pero en esta ocasión, por bien de la democracia en México, llamo al Comité Ejecutivo Nacional del partido a pronunciarse sobre los argumentos que están asentados en esta resolución y de los que ahora voy a comentar algunas cosas, porque es una sentencia grotesca, diría yo ridícula. Incluso ahora que el tiempo se ha hecho fresco o que ha descendido la temperatura un poco, yo les recomiendo que en una de estas tardes, o incluso en una bochornosa tarde en la que se encuentren, la lean, porque es hasta divertidísima. Dice uno de los magistrados que el órgano que fue construido en la lucha por la democracia para darle certidumbre jurídica a los procesos electorales, dice que ante el dilema de 2 violaciones a la Constitución de Querétaro, ellos optan por validar la violación menor a la Constitución de Querétaro. Increíble, ridículo, patético el argumento de Salvador Nava Gomar, el magistrado que días antes de manifestar su voto en el Pleno había asegurado estar absolutamente de acuerdo con los criterios de la Constitución de Querétaro, que no daban margen a la interpretación de qué es mayoría calificada de los integrantes del Congreso. Por eso dirigí ayer respetuosamente a Cecilia Romero Castillo, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del partido, una misiva en este sentido. Estimada secretaria general, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, solicito que nuestra próxima sesión del lunes 14 de febrero se enliste como tema de discusión del Comité Ejecutivo Nacional la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección de consejeros electorales al IEQ. Se trata de discutir no el cumplimiento de la sentencia, sino de la necesaria revisión que el PAN tiene que hacer de los términos, los argumentos ridículos, las razones patéticas, la forma impúdica y el método sin rubor en el que inexplicablemente se conformó una mayoría de 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me preocupan los términos porque se constituyen en una acechanza a la democracia. Este TRIFE ya no le sirve a nadie. No le sirve ni al PRI, no le sirve ni a Calzada, ni a Peña Nieto, a ninguno de los gobernadores del PRI, ni a nadie, porque ha apartado su misión de criterios jurídicos, de criterios éticos y de criterios constitucionales. Podrá
controlar al Instituto Electoral de Querétaro. Sin duda, lo podrá hacer. Lo que no va a poder hacer o decir es que en él estamos ante un demócrata. Él no es ningún demócrata. Han ido a partidizar a un órgano electoral con base en los argumentos, sí, de una sentencia de un tribunal que no discutió la constitucionalidad, sino que se dejó presionar. Y de eso quiero hablarle al PAN de Querétaro y desde Querétaro al PAN de todo el país. Hay que salirnos de esa dinámica en la que estamos obteniendo en unos casos sentencias del tribunal según la presión que le opongamos, según el partido que más presione, es el partido que obtiene mejores resultados en la sentencia. Si presionan más las televisoras obtienen mejores resultados en las sentencias. Si presionan mejor los partidos, según el partido en turno, obtiene sentencias a favor. Porque el TRIFE ha entrado a jugar el juego de la presión. El que mejor presione en el momento más oportuno de la presión obtiene resultados. ¿En serio va a ir el PAN a la elección del 2012 con un TRIFE al que le ganan las presiones de los poderes fácticos en determinados casos o la presión de los gobernadores en otros? No caigamos en el supuesto suicida de seguir negociando pequeñas sentencias por grandes. No caigamos en el error que significa entrar al juego de las presiones del Tribunal Federal Electoral. Porque cuando venga el asunto fundamental, cuando venga el asunto de la sucesión presidencial, este TRIFE no va a resolver apegado a la Constitución, va a resolver con base en las presiones del poder fáctico de la televisión, que ha inventado a un candidato ayuno de ideas, pero el que es hoy popular en el rating de la televisión mexicana, casi ineluctable entre quienes aspiran en el PRI a la presidencia de la República. Por eso el PAN tiene que detenerse a reconocer lo que dijo el ponente, el magistrado ponente, cuando presentó su tesis a los magistrados de la sala. ¿Qué dijo el ponente? Yo no voy a ponerle palabra alguna. Yo voy a repetir lo que él dijo. Desde luego, entiendo que es completamente discutible lo que les voy a proponer. Y por lo delicado de los hechos a los que me he referido. El ministro ponente, el que planta una tesis sobre interpretación constitucional y legal, sobre justicia electoral, empieza diciéndole a sus compañeros que lo que les va a proponer es completamente discutible. No estaba seguro ni el ponente. ¿Cómo fue que logró el mismo que colocó la duda por delante conseguir la certeza de los otros cuatro? Dice el magistrado Penagos que la mayoría calificada no está determinada por la Constitución de Querétaro. De hecho, interpreta una Constitución de Querétaro que ya fue reformada, como cuando Nava Gomar interpreta la ley del Congreso de hace 8 años, no la vigente. Dicen
que ellos no le van a permitir a legisladores de un partido que para impedir una votación se salgan del recinto parlamentario. Como si eso fuera una falta de carácter ético. Es más, colocan la ausencia de los diputados del PAN bajo la figura del dolo, figura que, por cierto, hay que recordarle a los magistrados, forma parte del derecho civil, no en materia electoral, porque los legisladores tenemos como uno de los recursos fundamentales de nuestra acción para incompatibilizar legislaciones injustas, para oponernos a actos arbitrarios o para no ser testigos de infundios o calumnias en la tribuna de los congresos, retirarnos de la sesión. Es un derecho parlamentario legislativo de cualquier congreso que se precie de tener mínimas reglas. Que no pueda uno ahora abandonar una sesión de congreso para evitar que se consume un hecho inconstitucional. A Nava Gomar, al magistrado Nava Gomar, le pareció, así lo dice en su dictamen, así lo dicen sus argumentos, le pareció más grave que se eligieran los consejeros sin el requisito constitucional de las 2/3 partes a que se difiriera la elección por falta de mayoría calificada de esos consejeros. Y yo quiero preguntarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si van a mantener este criterio, si los próximos nombramientos que haga la Cámara de los Diputados de 3 nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral no van a tener validez porque se van a realizar 4 meses después del plazo establecido por la Constitución General de la República. ¿Por qué en la Cámara de Diputados del Congreso Federal no hemos podido elegir a 3 nuevos consejeros electorales del IFE con el requisito de las 2/3 partes? ¿Por qué se ha hecho una interpretación de la Constitución para decir que el plazo no es fatal y que en todo caso que lo fuera, es preferible dejar pasar el plazo para la elección de los consejeros? ¿Por qué? Porque lo que se busca antes que el plazo establecido en una ley es que se cumpla el espíritu para el que se va a elegir a un consejero en ese plazo o en otro, que es su imparcialidad, su independencia, su autonomía, su equilibrio en términos de juzgador de un proceso electoral, su imagen pública, porque lo que es más importante para la justicia electoral es que los árbitros sean confiables, sean independientes, sean árbitros con cierto grado de autonomía. ¿Y saben qué va a suceder en los próximos semanas y meses en la Cámara de Diputados? Que nosotros vamos a plantear el criterio de este tribunal. No se puede elegir a estos 3 por falta de consenso, compañeros, porque estamos buscando que ningún partido se apañe, literalmente dicho, la elección de esos 3 consejeros, porque estamos buscando que sea un equilibrio, porque lo que hace funcionar, porque lo que hace operar a los órganos electorales, porque lo que hace sistemática su operación, como dice el ministro, el magistrado Penados, buscando la funcionalidad del sistema, lo que hace funcionar los órganos electorales es la confianza ciudadana, no que tomen posesión, tal o cual día. Lo que hace confiables a los órganos electorales es un nivel
de calidad moral, de independencia política, de independencia partidista. Fueron electos en tiempo y forma, pero no tienen el principal atributo, que es la confianza que les brinda uno, sí, de los actores del proceso político de Querétaro, pero uno de los más importantes actores políticos de Querétaro. Por eso llamo al PAN y lo convocaré a la reflexión este lunes, de que el PAN tiene que denunciar los términos de esta sentencia. No nos va a dar nada las negociaciones de migajas que nos ofrecen los gobernadores de los estados para mantener esta paz porfiriana basada en el regateo de que si te portas bien te doy tu zanahoria, pero si te portas mal te doy un garrotazo. No, esa dinámica de negociación no le ha dado resultados al PAN en ninguna parte del país, ni se las va a dar en Querétaro. En Querétaro, compañeros y compañeras, ya perdimos fuerte lo fundamental que era la gubernatura. Para rescatar la gubernatura de Querétaro, no la vamos a recuperar atendiendo los procesos de negociación de migajas de calzada ruidosa. Vamos a rescatar el gobierno de Querétaro si nos volvemos a vincular a los ciudadanos a través de los principios democráticos, a pesar de lo que digan las campañas mediáticas de linchamiento, a pesar de los intereses que se colocan en esa relación. Yo felicito que nuestros alcaldes estén aquí. Y me agrada que estén aquí para que me escuchen todos ellos. Porque yo sé que a veces a nuestros alcaldes son a los que a veces más desaprietan en torno de este tipo de conflictos. Yo sé que ellos tienen que ver por toda la ciudadanía. Yo sé que ellos tienen que ver no solo por los del PAN, sino por todos los ciudadanos. Pero en lo único que no deben y no pueden caer es en aceptar que les vayan a condicionar la expresión de sus convicciones políticas, de sus principios democráticos, en torno de su labor como alcaldes. Hoy, la verdadera unidad del PAN no es estar juntos para tomarnos la foto. La verdadera unidad del PAN no es sentarnos uno con otro. La verdadera unidad del PAN es hacer cosas juntos. Alcaldes y diputados, senadores y diputados federales, dirigentes y legisladores, y todos juntos con los militantes del partido. Yo sé que de esto mañana saldrá poco en Querétaro y que vamos a tener que leer algunos de los periódicos nacionales para enterarnos de algo de lo que yo he dicho acá. Pero el partido también tiene la responsabilidad de volver a las fuentes primarias de la información a los ciudadanos. ¿Saben qué? Urge que los queretanos sepan en qué argumentos basó el Tribunal Electoral su sentencia sobre el Consejo de Querétaro. Urge que se las den a conocer mediante el volante, los desplegados, a través de las redes digitales que se han constituido, por cierto, en uno de los grandes instrumentos y competencias del sistema tradicional de los medios. Miren el milagro del Facebook en el Medio Oriente. Vean la revuelta de los hijos del Facebook que se ha librado de Hosni Mubarak el día de ayer. Egipto liberado a través de una juventud que tomó las redes digitales para plantear anhelos con una esperanza profunda de cambio democratizador.
siguen siendo las 1001 noches que nos siguen dando ejemplo referente de lo que también podríamos hacer en términos informativos por acá. Urge que se conozca que no es cierto que está basado en una correcta interpretación de la Constitución esa sentencia. Escuché al rector de la Universidad de Querétaro. Lamento que la universidad solo pida que se acate el fallo y que no lamente que se martirice el IEQ. Escuché la opinión del gobernador Calzada Rovirosa. Ya vámonos para adelante, ya olvidémonos, ya se le dio una sentencia definitiva a esto. Ya tienen 6 consejeros, tumbaron 1, confórmense con el que les falta. Cuidado con el PAN de Querétaro de agarrar 1 por 6. Dejen que les pongan el 7º. Dejen que cometan el atropello completo. No vayan a entrar por ningún motivo mínimamente en el chantaje de que ahora les van a sustituir al cachirul por el que propongan los diputados del PAN. Que se lleven la vergüenza completa, porque Calzada se equivocó de cabo a rabo. Él cree que esta medida le va a prestigiar. Quizá en términos del bebesaurismo priismo sí. Miren qué bien aprendió las cosas de su papá. Miren qué bien pone en práctica la herencia de su papá. Claro que adentro del PRI le va a cobrar dimensión autoritaria. Por supuesto que Peña Nieto va a voltearlo a ver. Sí sabe controlar. Cuida las decisiones en el PRI, sabe presionar. Le va a generar cierto prestigio dentro del PRI. Afuera no. Querétaro, el Estado cuna en la promulgación de la Constitución del 17, tiene a un hombre que se escuda en argumentos absolutamente ridículos y patéticos de un tribunal electoral para hacer su voluntad en un Congreso que controla. Y eso no se da en un democracia. Si los consejeros electos ratificados por el TRIFE tienen rubor, si realmente quisieran ser árbitros y no parte, si realmente quieren recuperar algo de la dignidad de este proceso, yo los convoco a que no tomen posesión de sus cargos. Los invito a que renuncien a ser consejeros electorales. Ningún consejero electoral que se precie de querer procurar la imparcialidad, la equidad, la transparencia en una contienda puede sentarse en una silla de ese instituto con base en el argumento